Bueno, chicos, pasamos entonces a la pregunta 5, que tiene que ver con la actitud mental y conductual del acompañante. Eh, bueno, primero una aclaración, este capítulo 4 de Dosa tal vez es más complejo que el 3, pero también por otro lado es bastante enriquecedor para tener en cuenta algunas cuestiones en la práctica. Él va a decir que, y esto hubo algunas confusiones en la respuesta, así que viene bien que presten atención en esto. Él habla que, por un lado, en la terapia, en la clínica, ¿sí? Psicoanalítica, se refiere a él, pero es en general en la terapia, eh, se busca introducir el menor número de variables posibles, ¿sí? Para darle lugar a otra cosa. En cambio, en el acompañamiento, siendo en lo cotidiano, no se busca que hayan las menos variables posibles, sino cómo administrar estas variables. ¿Sí? Yo lo relaciono mucho, esta es una conclusión mía, lo relaciono mucho con cuando él habla de que el acompañante debe proveer experiencias terapéuticas. ¿Sí? No es que uno va a evitar estas variables, es inevitable justamente, porque estamos hablando de lo cotidiano, no podemos controlar eh, el desenvolvimiento de lo que vaya a suceder en las casas. Justamente nosotros vamos a trabajar con esto, ¿sí? Entonces, esto ayuda para que, esto, como hablábamos del encuadre abierto, ¿no? Empezar a pensar en que uno tiene que ser flexible y atento a los emergentes que vayan habiendo para estos usarlo de manera terapéutica. Bueno, entonces hablábamos que el acompañamiento tiene que ver con administrar las variables en relación a, y habla de la tarea clínico-asistencial, o sea, de los objetivos terapéuticos que se plantean, de las necesidades yoicas y organización defensiva del paciente y del desarrollo del vínculo. ¿Sí? Bueno, paso directamente a esa tercera, ¿no? Del desarrollo del vínculo tiene que ver primero con el desarrollo del vínculo entre acompañante y acompañante, para luego poder trabajar otros vínculos, ¿sí? Entonces estas variables van a buscar que haya un buen desarrollo del vínculo, ¿sí? Hay muchas situaciones en lo cotidiano que pueden ayudar a esto, ¿sí? Eh, Cualquier emocionalidad se puede trabajar desde lo vincular también, ¿sí? Cuando son emociones eh, como tristeza o enojo, el acompañante si se muestra contenedor y puede facilitar la escucha, esto puede ayudar a la relación vincular. Y si hay alguna situación de alegría o de festejo, también porque estás compartiendo un momento significativo para el otro y vos estás ahí. Y ahora voy a la segunda, que tal vez es más compleja, que tiene que ver con las necesidades yoicas y la organización defensiva del paciente, ¿sí? Las necesidades yoicas tienen más que ver con el aspecto saludable, las necesidades reales de la persona, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que uno tiene que buscar satisfacer? ¿Sí? La organización defensiva del paciente tiene que ver un poco con aquello que ha armado el paciente en función de su sufrimiento y su patología. Que es una estructura frágil, endeble y que muchas veces no es la mejor manera de resolverlo, pero es la manera que pudo hacerlo. ¿Sí? Y esto es importante que lo tengan en cuenta. No es malo, no es algo negativo, sino que es la manera en que pudieron resolver esa situación. ¿Sí? Entonces, a veces tiene que ver con eh, 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 por fuera pareciera que se busca lo contrario a estar sano. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, eh, en el trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Se busca la organización defensiva, va a tener que ver con sus mecanismos en cuanto a cómo maneja el tema de la comida, la resistencia que pone la familia al respecto. Entonces, esta misma resistencia
tiene que ver también con proteger su propia vulnerabilidad. Entonces uno tiene que ser cuidadoso con eso. Cuando vayamos a ver el siguiente punto lo vamos a retomar igualmente. Y es por esto también que si uno tiene una actitud afectuosa y madura, ¿no? Desde el inicio, puede generar un sentimiento persecutorio por el contraste con la organización familiar, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos lleva a la próxima pregunta, que ahí vamos en breve. Y acá quiero hacer una salvedad que no está en el libro, sino es una conclusión mía también, que tiene que ver con que ahí tenemos que ser muy autoobservadores de nosotros mismos, porque podemos, por querer, por sentirnos, entre comillas, mejores, personas más estables, más sanas psíquicamente, podemos inconscientemente mostrarnos o querer satisfacer nuestro propio narcisismo, ¿no? Nuestro propio ego, ¿no? Y mostrarnos maduros y que nosotros resolvemos de una manera mucho más asertiva que esta familia o este acompañado de las cosas. Y eso es algo que nosotros vamos a tener que observar, eh, impedir que salga y trabajarlo, porque es un arma peligrosa, ¿no? Eh, por querer mostrarnos resolutivos, hasta entre comillas mejores personas, ¿no? Podemos cometer fallas importantes en el trabajo que hacemos con el otro, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo mejor para el otro, no qué nos hace sentir mejores a nosotros. Y por último, quería aclarar también, porque está en este concepto está en varios lugares, el tema de la desmesura materna. ¿Qué es la desmesura materna? Se me preguntarán, ¿no? Como no está como obligatorio los primeros capítulos, que es donde habla de esto. Esta desmesura materna tiene que ver, recuerden la relación simbiótica de madre-hijo, saludable en un primer momento del desarrollo del bebé cuando nace, ¿no? Y hay una simbiosis necesaria con la madre, ¿no? Que eso va a empezar a separarse, esta díada, ¿no? Y esto lo va a posibilitar lo que se llama desde psicoanálisis la función paterna, que es la que separa esta relación, ¿sí? Saludablemente, y la que pone un límite, ¿sí? La relación, digamos, hablándolo puramente, el que cumple o la que cumple la función paterna, porque esto también es importante saberlo. Se habla de la madre, el padre, desmesura materna, función paterna, pero acá no tiene que ver con que función materna es mamá y desmesura materna es mamá y función paterna es papá. Y no significa que la madre es la que genera la psicosis y el padre es el que puede generar una relación saludable con su ley y su función, ¿no? Acá estamos hablando de cuando esta teoría se arma, esos roles están mucho más rigidizados que hoy, ¿sí? Y por suerte hoy no es así. Entonces vamos a seguir usando estos términos para no confundir, pero tengan en cuenta que no solamente es la madre la que genera esta desmesura materna y no solamente es el padre el que puede cumplir la función paterna. Volviendo al concepto entonces, la desmesura materna tiene que ver con que esta relación de madre-hijo nunca deja de estar totalmente simbiótica y ensamblada. Entonces, la desmesura tiene que ver con que la madre todo da, ¿no? El bebé recibe todo de la madre, no necesita otra cosa. De hecho, no sabe lo que es una necesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el primer momento de tener un poco de hambre, ya está la madre ahí, ¿no? Entonces no se genera
esta construcción de lo que es una necesidad o lo que es un deseo. Entonces esto sostenido en el tiempo genera esta sensación de goce. ¿Sí? Estoy usando igual los conceptos como muy tomados de los pelos, pero tendríamos que hacer, no sé, toda la escuela de psicoanálisis y en este caso de Winnicott para poder hablar realmente de qué conceptos estamos usando, ¿no? Pero para que ustedes puedan entenderlo, él dice que no hay lugar para, bueno, sí, no hay lugar para la necesidad, para el deseo. Y lo que hace la desmesura materna es tender a borrar toda, dice, terceidad, interdicción, norma y límite. ¿Sí? Que esto es lo que cumple lo que hace la función paterna. ¿Sí? Entonces, son estas madres, entre comillas, madre, abuelo, pareja, no sé. Es aquello que no permite que haya un otro. Entonces, esa persona, nuestro acompañado, va a tener una dependencia importante a la mirada, por lo menos, y a la persona de lo que es la madre, entre comillas. Y al haber esta desmesura materna tampoco hay límite, ¿sí? No es que es hasta acá y lo otro lo tiene que generar en el afuera. No hay un afuera para esta persona. Entonces, la función paterna justamente es decir, vos mamá, entre comillas, vos mamá vas a poder hacer hasta acá. Lo otro lo voy a dar yo y lo va a generar todo el entorno, ¿sí? Y es la posibilidad de la persona, en el buen desarrollo del niño, de que haya esta apertura al afuera, al contexto, a la social. Que en la psicosis, Dosa se focaliza sobre todo en la psicosis, ustedes habrán visto, en la psicosis la gran dificultad tiene que ver con eso, ¿sí? Con la dificultad de los límites, con la dificultad en la relación con el otro, con el gran aislamiento que se tiene, ¿sí? Bien, hasta acá entonces el punto 5.